Oasis de Vida presenta Celebración Dominical, un tiempo para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bienvenidos a nuestra transmisión. Puede tomar asiento. Si puede saludar al que tiene a su lado, dígale, qué bueno que estás acá. Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan en esta mañana. ¿Qué tal, iglesia, si le damos un aplauso a esos amigos que nos están visitando en esta mañana? Amén. Amén. Bienvenidos. Está en su casa, está en el mejor lugar, en la casa del Padre. Amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Y todos sabemos pues que esta ha sido una semana fuerte en nuestras vidas, como familia, como ministerio, pero gratificante en el saber que nuestro apóstol dejó cimientos sólidos, un servidor, y creo que el tema que el Señor puso en el corazón del pastor para este mes lo tenía el Señor preparado, porque qué más ejemplo para nosotros acá que vivimos, compartimos acá en la tierra, colocando aparte de todos los ejemplos que conseguimos en la palabra de Dios, nuestro apóstol de un hombre servidor que entregó su vida a la obra del Señor. Y como saben, el tema de este mes es el servicio. Este mes vamos a estar hablando acerca de lo que es el servicio. Y iglesia, creo que Dios nos está llamando y nos está impulsando, que podamos ver en las enseñanzas que nos dejó el apóstol, no simplemente cuando se paraba acá en un púlpito, sino con su vida, de que somos llamados para servir, que somos una iglesia que está en un propósito divino para servir, no simplemente acá dentro de las cuatro paredes, sino afuera a una sociedad que necesita de que nosotros llevemos el mensaje de salvación, le llevemos esperanza. Iglesia, y antes de comenzar con el tema que hoy vamos a estar desarrollando, quiero que podamos reflexionar en la vida de nuestro apóstol que estuvo acá en la tierra y compartía, y me impresionaba y aún me impresiona ver cómo fue una persona que impactó no simplemente acá a nosotros como organización, sino a aquellas personas que quizás ni una vez pisaron acá la iglesia, pero su vida, su ministerio impactó su familia. Y estando durante esta semana nos hemos encontrado con testimonios poderosos que no sabíamos hasta ahora, parejas, familias que no venían acá pero iban allá, y nos contaban de una pareja que estaba su matrimonio ya roto, ya no había posibilidad, y decía esa persona, con un consejo, con una vez que fuimos a hablar con el apóstol, nos dio las palabras de parte de Dios que necesitábamos, y ahora mi familia fue restaurada. Iglesia, creo que tenemos que tomar el ejemplo que no somos cristianos simplemente aquí en las cuatro paredes, que nuestra vida afuera la gente la está observando, que somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Y el ver personas que no imaginábamos ver acá en la iglesia cuando le dimos el último adiós al apóstol, ver personas quebrantadas de corazón en su espíritu, que uno decía, wow, qué impacto tuvo nuestro apóstol, un servidor acá en la tierra, y creo que nos ha dejado un legado, un reto en el cual debemos avanzar como organización, ser un oasis en medio de nuestra población, que la gente pueda encontrar refrigerio,
que la gente más que una religión puede encontrar en nuestras vidas. Vidas de ejemplo consagrados, familias de ejemplo consagradas al Señor. Creo que eso debemos retomarlo, debemos tomarlo, debemos reflexionar. ¿Cuánto está impactando nuestra familia, nuestras vidas fuera de las cuatro paredes? En nuestros lugares de trabajo. Y aún más me impresiona que el apóstol no era que tenía un trabajo secular para decir que trabajó en tal lugar, en el otro, no. Su vida la dedicó acá, desde que llegó a Monaya, acá al ministerio. Pero siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente. Siempre estaba presto. Recuerdo de entre muchas anécdotas que nos contaba como servidor, que llegaba la gente, no eran personas de acá, de la iglesia, pero mi hijo está endemoniado, mi hijo está pasando eso, y era de noche hasta de madrugada. Creo que esas anécdotas, esos hechos que nos quedan, que nos hagan reflexionar de qué tiempo tenemos nosotros para aquellos que están afuera, que están necesitando de que la palabra de verdad sea revelada a sus vidas y puedan ser transformados. Que el evangelio de Cristo, que transforma las vidas, transforme a nuestra sociedad. Amén. Creemos que la visión que el apóstol nos dejó va a encaminarse, siembra y cosecha. Que siembra y cosecha, que el Señor le permitió establecerla, dejarla, los cimientos. Nosotros tenemos ahora el reto, el compromiso de avanzar en esta visión, en siembra y cosecha. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Como les decía, iglesia, hoy vamos a hablar del servicio. El tema de hoy es el servicio, y como título le he colocado: el servicio trae propósito. Aquí hay muchos jóvenes que a veces dicen: no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Sirva al Señor y Él va a empezar a mostrar propósito. Un concepto que no vi en los libros. Anoche, orando al Señor, madrugada, preguntaba al Señor un concepto de servicio que podamos nosotros apropiarnos, y el Señor traía a mi corazón, a mi espíritu, y me decía: servir es dar sin esperar nada a cambio. Dígale que está a su lado: servir es dar sin esperar nada a cambio. Usted sabe que a veces servimos esperando algún beneficio, alguna retribución, y a veces aún dentro de la iglesia, dentro de los ministerios, decimos: voy a servir al Señor para que el Señor me conceda esto. Quizás algún joven dice: voy a servir más al Señor para que el Señor me conceda una buena princesa o un buen príncipe. Pero el ejemplo que nos dejó Jesús, Él sirvió sin esperar nada a cambio, porque Él sabía que todos lo iban a dejar cuando estaba en la cruz, que todos le iban a negar, que aún Pedro, cuando se rasgó su vestidura, pudiéramos decirlo parafraseando, cuando le dijo: Señor, yo nunca te dejaré, iré hasta la muerte por ti. El Señor le dijo, y ya sabía que Pedro le iba a negar. Pero eso no detuvo de que él siguiera en el propósito grandioso que Dios le había trazado, la ruta acá en la tierra. Y expresaba a Jesús en una de sus enseñanzas: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Iglesia, que seamos servidores genuinos, que este concepto pueda arraigarse en nuestras vidas, en nuestro corazón, que podamos servir al hermano sin esperar nada a cambio,
que podamos servir al prójimo sin esperar una retribución. Jesús nos enseñaba y nos hablaba y nos habla en su palabra de dos grandes mandamientos en el cual resumió toda la ley y los profetas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como hijos de Dios, como iglesia, tenemos un reto. Tenemos en este tiempo un reto de servir a las personas que necesitan. Cuando hablo de servir, a veces pensamos que simplemente en la parte material, en la parte tangible. Pero la mayor necesidad que hay allá afuera es una necesidad espiritual. La gente afuera le dicen, tan desesperanzado, que aquí con este pañuelo estamos sanando, y créame que empieza a llenarse. Hay una necesidad de querer algo tangible para poder expresar. Por eso es que usted ve que la gente corre a los brujos, corre a las religiones. Pero ahora, iglesia, escuchábamos y reflexionábamos en uno de los últimos mensajes que nos dejaba el apóstol, que tenemos que ser una iglesia arraigada a la palabra de Dios. Si estamos arraigadas a la palabra de Dios, dice que el Señor nos dio autoridad. El Señor nos dio dones, nos dio talento. Iglesia, creo que es el tiempo de que empecemos a activar esos dones en nuestras vidas. Esto no es tarea simplemente del pastor. Esta es una visión que el apóstol dejó para todos nosotros: siembra y cosecha. Que usted sepa que usted está autorizado de parte de Dios para imponer manos sobre los enfermos y sean sanos, sobre el endemoniado y sea libre. Porque no es usted, es el poder de Dios que actúa en nosotros, y usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y quiero invitarle que podamos estar leyendo y vamos a estudiar un personaje que encontró propósito a través de su servicio. Usted puede ubicarse en Josué. Vamos a estudiar algunas cosas de Josué que el Señor trató y dio a Josué y que también nos recuerda a nosotros. Josué capítulo 1. Versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Les recuerdo, el tema de hoy es el servicio y como título, el servicio trae propósito. Y vamos a estudiar a este personaje, Josué, capítulo 1. Cuando usted lo tenga, si puede colocarse de pie para saber que ya lo ubicó y también como reverencia pues a la palabra del Señor. Amén. Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén. Puede tomar asiento. Como les decía, en este mes estamos hablando acerca de lo que es el servicio. Propósito. Gloria a Dios. Y hemos leído en este pasaje en Josué, en el cual hoy vamos a estar desarrollando este tema acerca del servicio me trae propósito. Y para que entremos en los 3 puntos que Dios quiere que hoy aprendamos y que desarrollemos, quiero que podamos retroceder y ver quién era Josué. Dice la palabra del Señor que Josué estaba sirviendo siempre al lado de Moisés. Pero también dice la palabra del Señor que cuando Moisés envió 12 espías, dice que uno de los 12 era Oseas, hijo de Nun. Pero dice la palabra que más adelante Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Vea una similitud lo que Dios hace con nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. Dice que Él nos cambia, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la palabra que Él nos pone un nuevo nombre. Él nos saca de lo que veníamos arrastrando, de aquel mundo viciado, de aquel mundo de tinieblas, y nos trae a su luz admirable, para que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones y que nosotros podamos ser instrumentos en las manos del Señor para que otros puedan ver la luz de Cristo. Amén. Entonces Josué era un servidor. Relata la palabra del Señor que Josué estaba dentro de esos 12 espías y que cuando fueron a reconocer la tierra en la visión que el hombre de Dios le había dado, dice que 10 de ellos empezaron a ver las dificultades que estaban presentadas en el lugar y empezaron a dar reportes negativos. Pero Josué y Caleb sabían que Dios había dado una palabra y ellos se enfocaron en lo que Dios había dicho. Y yo imagino quizás como si fuera una película, aquellos hombres allá y viendo los otros 10 y viendo hay gigantes, hay aquello, la cosa está difícil, la circunstancia no es favorable. Quizás hoy en día nosotros decimos cómo vamos a llevar siembra y cosecha a todo el estado, el evangelio de Cristo, que cada día se agudiza más esta cosa, más lo otro, más aquello. Pero firmemente creo, iglesia, que Dios nos ha dicho que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en ella yo me arraigo, en ella yo me arraigo. No importan las circunstancias, la visión va a seguir encaminada porque Dios, al hombre de Dios le dio una visión clara que la transmitió a sus generaciones, así como la dio a Moisés. Moisés se enfocó en formar a estos hombres y decirle, Dios me ha dicho, hay una tierra que fluye leche y miel. Y yo me imagino a Josué y a Caleb viendo aquí hay leche, aquí hay miel, esta es la que el Señor nos dijo. Pero hay gigantes, no importa lo que haya. Dios nos ha dicho que nos va a entregar el estado. Dios nos ha dicho que vamos a llevar el evangelio de Cristo en todos los 20 municipios. Yo creo que va a ser así. No por las circunstancias, sino por la palabra de Dios, que cada día que salimos vemos cómo Dios manifiesta su poder, cómo Dios mueve los corazones para que se acerquen a sus pies. Yo recuerdo que el pastor Edomar nos hablaba y nos decía en una de sus oraciones, cuando el apóstol le transmitía la visión y decía, Señor, danos los oídos de este pueblo. Iglesia, y usted y yo, si usted no lo ha experimentado, pero usted y yo, que hemos estado en evangelios de Cristo que transforman las vidas, sabemos que solamente es el Señor que mueve los corazones para ir a escuchar la palabra de Dios.
Iglesia, es impresionante cómo ver en cada sector, en cualquier lugar, hasta el rincón más remoto que Dios nos ha permitido llegar, con la población más difícil que usted crea que podamos tener, Dios mueve los corazones para que los oídos de las personas puedan escuchar del Evangelio de Cristo que transforma las vidas. En una de esas tantas recuerdo que estuvimos una vez en un liceo en Pampanito y era una edad bastante difícil. No estaban acostumbrados a que actividades como esas, nos decía el director, es la primera vez, discúlpeme si no, como que si no tienen los resultados que ustedes esperan, y nosotros dijimos, tranquilo, que esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Y recuerdo que como estábamos organizando los jóvenes para acá y había un desorden, como todo colegio de adolescentes. Pero iglesia, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado, es fiel y verdadero, no miente. Y los que estaban ahí, no recuerdo pero sé que algunos de los jóvenes que están acá estuvieron ahí y pueden recordar que cuando empezamos con la actividad, con hacer las obras, fue impresionante cómo el Señor tomó los oídos de todos esos jóvenes y se sentaron y se empezaron a ordenar para escuchar lo que Dios les llevaba a ellos. Y por eso creo firmemente que esa es la muestra de la leche y la miel que Dios nos ha dicho en la tierra prometida que vamos a alcanzar. Los oídos de la gente serán prestos para que el Evangelio de Cristo llegue a su vida y llegue a sus corazones. Iglesia, ustedes saben que este año pues ha sido, por decirlo así, de pruebas, de lucha, de circunstancias, nosotros como familia, como ministerio, pero seguimos avanzando. Y decía mi esposa, hablábamos, yo le decía que era muy valiente, tuvo la oportunidad y el líder de poder expresar unas palabras en un momento tan duro. Y ella me decía, nuestro ejemplo fue mi papá, que no importaba las circunstancias, se paraba aquí, que aun cuando murió mi abuela, me decía ella, cuando murió su mamá, él tuvo palabras porque sabía que había gente que necesitaba escuchar del mensaje de Dios. Y esa es nuestra fortaleza, iglesia. Nuestra fortaleza es saber que a pesar de las circunstancias, tenemos un Dios todopoderoso que está delante de nosotros, que va delante de nosotros. El servicio trae propósito. Y vemos en Josué que está presentado un momento difícil en la vida de Josué. El que lo guiaba, su mentor, había partido y le tocaba a él la responsabilidad de conducir a un pueblo, pero ya él había sido formado en servicio, había sido formado en propósito. Y vemos en la historia, ayer compartía con algunos hermanos allá en la casa de la pastora de que quizás veíamos la historia de Israel y quizás humanamente pudiéramos pensar que el legado iba a recaer sobre Aarón porque era el hermano, era el que siempre había estado, el que estaba ahí, pero Dios tenía preparado un servidor que estaba. Y vemos en la historia, en Éxodo, en Números, en Levítico, vemos a un joven que estaba sirviendo. A un joven que estaba sirviendo sin esperar nada a cambio. Yo estoy seguro que Josué nunca le dijo a Moisés, mire, cuando ya aquí me tiene que dar mi partecita. No, él servía porque amaba al Señor. Dice la palabra que él estaba en el templo siempre sirviendo, constantemente. Y cuando se presenta esta circunstancia, el mismo Dios ahora cambiaba de planes, ahora ya no era con Moisés, ahora se le hablaba con Josué. Y Dios sabía que necesitaba afirmar el corazón de Josué. Yo pregunto, ¿será que Dios que había formado a ese servidor, que lo había escogido,
Él sabía la fe que tenía, porque él sabía que fue uno de los que se levantó y dijo delante de todo el pueblo y los hizo callar y le dijo: el Señor nos va a entregar la tierra que nos dijo que nos iba a entregar. No importa que hayan gigantes, no importa lo que haya. Pero vemos en el capítulo 1 que Dios da unas instrucciones a este siervo de él y empieza a hablarle del propósito y las promesas que él tiene para su vida. Amén. Y eso es lo que quiero que en esta mañana podamos desarrollar. 3 puntos, 3 cosas que debemos recordar que Dios tiene para nosotros en medio de las circunstancias. Para un servidor con propósito, que no olvidemos que nuestro Señor, nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros. Y que el que te dio propósito te va a guiar para ir y conquistar lo que Él dijo que tú ibas a conquistar. Amén. Amén. Josué era un hombre igual que usted y que yo, ser humano, sujeto a dificultades, quizás tenía temor. ¿Y por qué digo que quizás tenía temor? Porque el Señor se afianzó en su vida y dijo: no temas, no desmayes, esfuérzate. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor conoce tu carácter, conoce mi carácter. El Señor sabe las luchas, batallas que podamos estar pasando cada uno de nosotros. Pero también sabe que tiene una victoria para nuestras vidas. Amén. Amén. Y quiero que podamos en este pasaje y ir avanzando, porque el tiempo pues es corto y la hora avanza, y quiero que podamos pues desarrollar estas tres cosas o estos 3 puntos en la cual nos recuerda el Señor que debemos tener confianza en medio de las circunstancias. Un servidor que alcanza propósito, Dios le tiene preparado un camino, le tiene preparado un destino provisorio, no para simplemente que usted y yo seamos bendecidos, sino para bendecir a otros. Amén. Por eso les decía que debemos recordar, o que podamos memorizar, pudiera decir, o escribir en nuestro corazón acerca de esto que el Señor traía en esta madrugada, que servir es dar sin esperar nada a cambio. Amén. Y en primer lugar podemos ver que Josué podía hallar esperanza y paz, confiando en las promesas del Señor. En primer lugar, usted y yo podemos tener confianza y paz confiando en las promesas de Dios para nuestras vidas. Vemos en la palabra de Dios que el Señor le habla a Josué y le dice en el versículo 3: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y el versículo 6 le vuelve a recordar: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. El Señor estaba afianzando sus promesas en Josué. El Señor está afianzando sus promesas en nosotros, iglesia. Firmemente creo que la visión que el Señor le dio al apóstol, yo hace 15 años llegué acá a la iglesia y recuerdo 2009, 2010, 2011, aún más fuerte, afianzado en lo que el apóstol nos enseñaba acerca de lo que Dios iba a hacer, no simplemente en Monay, en Trujillo, sino en toda nuestra nación con la juventud. Y él decía, el Señor me habló, nos decía de que los jóvenes tienen que levantarse, prepararse, porque viene un avivamiento poderoso en la juventud. Y empezó a transmitirnos esa visión y nos decía: siembra y cosecha no es simplemente un estudio, una materia, es un estilo de vida, es la visión, es lo que Dios nos va a ayudar para conquistar el Estado. Y en su visión estaba el Estado.
Recuerdo que hace el año pasado nos decía y nos hablaba, tenemos que empezar a extendernos hacia Trujillo, hacia Valera. Y yo creo firmemente que para allá vamos. Iglesia, recuerdo una vez, está mi hermano Pablo, estábamos acá abajo reunidos y nos dijo, este año vamos a tener una televisora porque Dios me habló que Él nos va a entregar una televisora. Y yo le dije, amén. Y si el apóstol lo dice, amén. Y recuerdo con el hermano Pablo, nosotros decíamos, por el hermano Pablo, eso es bastante difícil porque los equipos son costosos para poder obtener, Y de una manera sobrenatural, los que tenían la televisora de acá llegaron, le dijeron, pastor, mira, aquí están todos los equipos, aquí está la televisora, hagan la programación de ustedes, salgan como ustedes, y empezó el proceso de transición hasta el día de hoy que tenemos Oasis TV 93 y Canal 3. Amén, amén. Iglesia, son las promesas del Señor, tenemos que tener confianza en las promesas del Señor. Algo que debemos retomar y reflexionar. Yo recuerdo que esa vez y cuando el apóstol nos decía algo así es porque Dios se lo había hablado fuertemente a su vida, a su corazón, y él estaba seguro. Y así muchos proyectos que los hermanos de más tiempo aún conocen, como es este lugar en el que estamos, que Dios le hablaba. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Que nosotros como servidores, cuando servimos encontramos propósito, y dentro de ese propósito recordar lo que Dios ha dicho a nuestras vidas. El Señor lo que estaba haciéndole a Josué era recordarle la formación que le había dado. Le dijo, así como estuve con tu siervo Moisés, o sea, viste cómo yo obré, cómo los libré, los liberté de cuando estaban esclavos, que el mismo Dios se levantó a pelear. Pero empezó a formarle carácter. Iglesia, Dios quiere formar carácter en nuestras vidas. Ciertamente Dios nos va a llevar a lo largo y ancho del estado, lo creo firmemente, pero está formando nuestro carácter para que seamos y podamos vivir como verdaderos hijos de Dios acá en la tierra. Que cuando nos toque partir podamos tener la satisfacción, como pudimos ver con nuestro apóstol, que no simplemente marcó a una generación dentro del pueblo cristiano, sino también fuera del pueblo cristiano. Por eso Dios le recordaba a Josué que podía tener esperanza y paz, que debía confiar en las promesas. Sí, cuando viera aquel muro de Jericó bastante alto, porque vemos siguientes pasajes que lo primero que empieza Josué a conquistar a Jericó y ve ese gran muro, y seguramente, o seguro estoy, que si la palabra de Dios no fuera estado arraigada en Josué, él retrocede al ver las circunstancias. Iglesia, si nosotros no tenemos arraigada la palabra de Dios en nosotros, usted y yo, quizás ya hubiésemos tirado la toalla. Quizás dijéramos nosotros, pero ¿por qué, Señor, tantas circunstancias, tantas pruebas? ¿Por qué debemos pasar por estas circunstancias tan seguidas? Pero no, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque es sus palabras arraigadas en nuestros corazones. Es sus promesas arraigadas en nuestros corazones, iglesia. En primer lugar, Dios le recuerda a Josué que puede tener esperanza y paz basado en sus palabras, basado en sus promesas. Y seguro estoy que cuando Josué se encontraba en los territorios conquistándolo y quizás parecía difícil, recordaba estas palabras. Recordaba que el Señor le dijo, yo entregaré todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Iglesia, y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo veré. Si Dios ha dicho que va a restaurar tu familia, créelo.
porque Él lo va a hacer. Decía el apóstol Pablo, tenemos que pedir con fe, no dudando. Tenemos que tener esa certeza que lo que Dios ha dicho de nosotros, Él lo va a hacer. Pero ¿cómo sabemos eso? Hablando con Dios. Vemos en el capítulo 1 de Josué, lo primero que Josué relata o resalta, vemos en la palabra de Dios, es que tuvo una conversación con el Padre. Antes de cualquier otra circunstancia, lo primero que tuvo es una conversación con el Padre. Ahí el Padre empezó a darle las instrucciones. Y vemos cómo Josué pudo tener esperanza y paz en medio de las circunstancias. Como les decía, iglesia, Josué era un hombre igual que usted y que yo. Y seguro estoy que le dolió bastante la partida de Moisés. Seguro estoy que quizás llegaron dudas, llegaron preguntas a su mente, a su corazón. Señor, y lo que tú dijiste, la tierra prometida, ahora ¿cómo vamos a alcanzarla? Seguro estoy que antes de esta conversación que estuvo con el Padre, Josué en su corazón estaba meditando en esto, y el Padre, que conoce todas las cosas, sabía los miedos, los temores que pudo haber tenido Josué. Por eso le resalta y le dice, no temas, sé valiente, esfuérzate, como estuve con Moisés, estaré contigo. Le estaba dando la seguridad que la presencia de Dios iba a ir con él. Así como le dijo al siervo Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí? Y el Señor le dijo, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Josué había experimentado y sabía que al estar la presencia de Dios, aunque las circunstancias humanas, terrenales, dijeran lo contrario, aunque hubieran gigantes, aunque hubieran enemigos fuertes, él sabía que la victoria estaba segura, porque el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos, fuerte, temible en batalla. Iglesia, el que pelea por ti no se llama circunstancia, se llama Jehová de los ejércitos, fuerte, temible, poderoso en batalla. Por eso debemos saber que un servidor tiene propósito, y dentro de ese propósito tiene esperanza y paz en medio de las circunstancias. Dios es un Dios soberano. Y dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir. Y Dios le recordaba, Él estaba recordando a Josué lo que había dicho cientos de años atrás a Abraham y a todos los profetas, incluyendo a Moisés, de que había una tierra que fluye leche y miel que Dios le había prometido. ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? Cómo se iba a extender y cómo iba a llegar. Esa promesa le recordaba. Dios le estaba recordando a Josué que Él era un Dios todopoderoso y que lo que Dios dice, eso se hará. Amén. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Iglesia, el Señor nos está hablando en esta mañana y nos recuerda que no importa tu lucha, no importa cuál sea tu lucha, no importa cuál sea la batalla que estés pasando, sea familiar, sea económica, sea personal, de la índole que usted se puede imaginar. Dios te dice en esta mañana, esté tranquilo, porque yo te daré la victoria. Estén tranquilos porque yo les daré la victoria. Dios le estaba recordando a Josué y le decía, literalmente le dijo, tranquilo, la tierra que prometí a tus padres
que juré que le daría, yo te la daré. Por eso le dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Será que en esta mañana el Señor nos está recordando algo? De alguna promesa que usted dice, yo creo que eso no se iba a cumplir en mi vida. De algo que el Señor te dijo y que usted dice, pero las circunstancias parece que fueran en retroceso a lo que estoy esperando. ¿Ustedes creen que para Josué esta circunstancia que estaba pasando para él, pensaba en su corazón que era un retroceso en los planes de Dios, en los propósitos de Dios? Pero Dios también, como es un Dios soberano, ya había hablado con Moisés, se había tratado con Moisés y había preparado a ese que el Señor había escogido para encaminar la visión a la tierra que Dios había prometido. Amén. Amén. Por eso, en primer lugar, iglesia, debemos tener esperanza y paz en medio de las circunstancias y confiar en las promesas del Señor. En segundo lugar, Josué, y podemos ponernos en primera persona, nosotros podemos hallar esperanza sabiendo que tenemos los preceptos de Dios en su palabra para alcanzar el éxito y la prosperidad. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Diga que está a su lado, no te apartes de la palabra de Dios. ¿Quieres tener éxito? No te apartes de la palabra de Dios. ¿Quieres prosperar? No te apartes de la palabra de Dios. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. Lo dijo Dios en su palabra. Dios le recordaba a Josué que para que tuviera éxito y pudiera alcanzar las victorias, tenía él que esforzarse, ser muy valiente, pero también hacer y cuidar de hacer conforme a toda la ley, conforme a la palabra de Dios. Cuando acá la palabra ley le hablaba, el Señor le hablaba de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 libros, los primeros 5 libros de la palabra, de los 5 libros de la palabra del Señor. Pero hoy en día sabemos que es toda la palabra. Cuando encontramos la palabra ley, encontramos que es toda la palabra de Dios. Y dice que no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. Y recuerdo, esta semana veíamos el mensaje del mes de enero, el último mensaje que el apóstol nos transmitía y daba instrucciones, y llegaba en mi corazón esto de lo que Dios le decía a Josué, del equilibrio de la palabra. Los hermanos que están acá, hermano Rafael, saben que el apóstol siempre nos instruía y en este último mensaje que el Señor le permitió, se enfocó mucho en que estuviéramos en el equilibrio de la palabra, en el equilibrio de la palabra, en la unidad de la iglesia, en la unidad de nosotros, iglesia, en la unidad como cuerpo de Cristo. Dios le recordaba a Josué que para que pudiera alcanzar el éxito, vemos acá cómo está extraído esto. Primero le recuerda que Él va a estar con él, le recuerda las promesas, pero ahora después le recuerda que Josué tenía que hacer una parte para alcanzar lo que Dios le había dicho. Iglesia, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A veces decimos, decía la pastora, pensamos, esto no se me ha dado, esto no lo he alcanzado, pero ¿cuántas veces ha ayunado por eso? ¿Cuántas veces ha orado? ¿Cuántas veces ha preguntado, Señor, es tu voluntad? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que pueda emprender esta cosa, tal negocio, esta relación? Ahora viene la segunda parte, que es donde Dios nos empieza a hablar y hoy nos está hablando. Él nos
dice, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. En Mateo 20, cuando nos manda a predicar el Evangelio, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos da un mandato y nos dice que Él va a estar con nosotros. Pero siempre Dios está en esta dinámica con el ser humano. Aquí está mi soberanía, mi presencia, todo lo que engloba el Dios, pero también empieza a darnos instrucciones, iglesia. Y Dios empezó a darle instrucciones a Josué y empezó a hablarle de que debe meditar en la palabra del Señor. Como servidores, si queremos ser servidores genuinos para el Señor, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ella es la que nos instruye, ella es la que nos asegura que podamos tener éxito si cumplimos sus preceptos y sus mandamientos. Por eso el Señor le dijo a Josué, para cuidar, dice, solamente fuerte y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a todo lo que a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8 nuevamente le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia, creo que en este tiempo Dios nos está llamando a reflexionar. ¿Qué lugar está ocupando la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar está ocupando en tu vida? ¿Es más importante la palabra de Dios o la circunstancia que estás pasando? Y usted sabe que a veces estamos enrollados en alguna circunstancia que podamos estar pasando y empezamos a buscar soluciones. Como dice un dicho, un argot popular, vamos a buscar a Dios por los rincones, a ver cómo... Pero lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Toda circunstancia, escúchese esto, iglesia, y amigos que me escuchan en casa, toda circunstancia que usted pueda estar pasando, por más difícil que usted crea que es, por más imposible, para Dios es posible solucionarlo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo dice la palabra del Señor, iglesia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso no hay circunstancia, no hay nada que usted diga, es que esto no lo soluciono yo leyendo la palabra del Señor. Dígale al diablo, diablo mentiroso. Porque todo lo que usted pueda estar pasando, Dios nos dejó su manual. Y ahí vamos a encontrar respuesta y solución, una palabra fresca a nuestras vidas. Amén. Dios está interesado en que nosotros tengamos éxito, en que sus servidores, sus hijos, como servidores tengamos éxito, seamos prósperos. Pero quiero que podamos ver algunos puntos acá que pude recopilar acerca de lo que es la prosperidad que Dios quiere o que Dios establece en la palabra para nuestras vidas. Nosotros podemos decir que somos prósperos cuando tenemos una familia bendecida. ¿O usted cree que no? Dice la palabra de Dios que aun cuando no tengamos nada, pero estamos en armonía en la familia, somos bendecidos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces como familia pensamos que la bendición simplemente son las provisiones materiales. Pero hay muchas familias que tienen provisiones materiales, pero no son bendecidas porque no tienen paz dentro del hogar.
que nos vaya bien en nuestro trabajo, estudio, prosperidad, que podamos tener buenas relaciones con los que nos rodean, con los de al lado, prosperidad, ser instrumento, esto es muy importante, ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Cuando usted es un instrumento útil en la mano del Señor, usted puede gritar, y como nos dice nuestra hermana, ya estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Y cómo somos instrumentos en las manos de Dios? Bendiciendo a nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo, cumpliendo su palabra, cumpliendo los mandamientos. Amén. Recuerdo en primer lugar un siervo que tiene propósito. En primer lugar, Dios nos recuerda que puede tener o podemos tener esperanza y paz. En segundo lugar, podemos hallar esperanzas en los preceptos de la palabra de Dios para alcanzar éxito y prosperidad. Y en tercer lugar, podemos tener esperanza en que todo tiempo podemos contar con la presencia de Dios, que es la que nos da la victoria. Dice, yo quiero que la presencia de Dios esté conmigo de continuo. Conviértase en un servidor. Convierta en un servidor. Cuando somos servidores del Altísimo, no estoy hablando simplemente acá y de los hermanos que hacen una labor excelente del ministerio de servicio. Cuando hablo de servidor, estoy hablando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que podamos servir en nuestra casa, que podamos servir en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, que podamos estar siempre presto para servir a aquel que nos necesita. Y el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pudiera decir en esta mañana, sirvamos al Señor. El Señor nos promete que Él va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Y usted dice, ay pastor, y si voy a un lugar que no le agrada al Señor, pues usted no va a servir. Si guardamos la palabra del Señor, en los preceptos del Señor, en los propósitos de Dios. Dios le recordaba a Josué. Y el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le recordaba que le había dado autoridad. Iglesia, como servidores del Señor, Dios nos recuerda en esta mañana que Él nos ha dado autoridad. No una autoridad que viene de lo humano, una autoridad que viene del cielo. Y usted mire y dice, como que no sacó mucho amén, como que no se lo cree, pero yo sé que Dios va a empezar a trabajar en nosotros para que podamos creer que Él nos ha dado autoridad. Él nos ha dado autoridad para orar por los enfermos y sean sanos, por los endemoniados sean libres. Iglesia, hermanos, Dios te ha dado autoridad. Para ese problema que estás pasando, solo pelea, batalla, confía en el Señor, que Él va a dar la salida, Él va a dar la victoria. Amén. Amén. Y ya para finalizar, iglesia, que podamos saber y entender que en medio de las circunstancias, que como iglesia, como organización, como comenzaba hablando, quizás podamos tener preguntas, quizás podamos tener cuestionamientos, no sé qué pueda pasar por su mente, por mi mente, en medio de algo que sabemos que a todos nos afectó, como fue la partida de acá de la tierra de nuestro apóstol, que en medio de todas esas circunstancias
podamos caminar en lo que Él nos enseñó, que es servir, servir, servir sin esperar nada a cambio. Amén. Usted se puede colocar de pie. Yo invito a los músicos que puedan estar pasando. Y yo quiero, iglesia, que en esta mañana podamos todos adorar al Padre como una acción de gracias al Señor. Darle gracias a Dios porque en medio de las circunstancias, la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Como decía mi esposa ahora en la dirección, decía con propiedad, les puedo decir que en medio de las circunstancias difíciles, la paz de Dios guarda nuestros corazones. Esa paz que a veces no entendemos porque no es como el mundo la da. Es esa paz que en medio de tus problemas, en medio de mis problemas, de las circunstancias, Jesús nos guarda. Para concluir, quiero que te lleves estas tres cosas. Las promesas de Dios te dan seguridad, los preceptos de Dios nos guían al éxito y a la prosperidad, y la presencia permanente de Dios nos garantiza la victoria. Usted puede cerrar sus ojitos ahí, iglesia, y que usted pueda agradecer al Señor. Pueda cerrar sus ojos, olvidarse del que está a su lado, y podamos tener un tiempo de agradecimiento a Dios. De decirle, Señor, gracias. Gracias porque en medio de las circunstancias quiero ser un servidor. Que usted pueda decirle, Señor, yo quiero ser un servidor genuino. Que pueda servirte no por lo que tú me puedas dar, que pueda servirte porque tú eres Dios. Y con eso me basta, con saber que sirvo al Dios que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Oh Jesús, solo tú conoces, Señor, cada vida, cada corazón. Padre de la gloria, Señor, oro en esta mañana, mi Dios, por los que están en casa. Padre de la gloria, por los que no han podido estar, Señor, pero aún quizás estén escuchando, Señor, o viendo. Padre, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, en sus vidas. Recordándoles, Padre de la gloria, que el servicio trae propósito. Padre, que no es una religión, Señor. Que el servirte a ti, Señor, lo hacemos, Padre de la gloria, porque tú en tu infinito amor, infinita misericordia, un día mandaste a tu Hijo, Señor, no escatimaste, Señor, y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que hoy nosotros podamos tener libertad y vida eterna. Padre, agradecemos, Señor, Padre de la gloria, a ti por la vida de nuestro apóstol, Señor. Padre de la gloria, que en vida, Señor, entregó, Señor, que en vida se entregó al ministerio, a ti, Señor, Padre, al trabajo en tu obra, mi Dios. Te agradecemos, Señor, por el privilegio, Señor, que nos diste, Señor, de poder ser instruidos por este gran hombre de Dios, mi Dios. Padre, que podamos, Padre de la gloria, emular, Señor, podamos tomar, Señor, las enseñanzas, Señor, y lo que Él transmitía, Señor, a nuestras vidas. Gracias por seguir nuestra transmisión. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la calle Sucre, en Munay. También puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook, Comunidad Cristiana Oasis de Vida.